Si te has convertido en un animal, y ya no razonas, abstente de ver este video. Hola católicos o catilocos, fanáticos, ciegos, burros, borregos, que no piensan por ustedes mismos, sino que ustedes, dejan que engañadores piensen por ustedes. Cristo ya viene pronto a pedir cuentas, a los catilocos satánicos de sotana y satánicos, esta es la iglesia pederasta y pedófila. Y la palabra católico significa, renegar de Cristo. Investiguen y no sean burros y borregos. Y es más. Un erudito y teólogo sacerdote francés católico, que se llamaba Henri de Lubac, y siendo todo un cardenal católico, investigó esta palabra satánica, y lo dejó escrito en su libro. Catolicismo 44. Y en su libro dice, que esta palabra católico, se les decía en la antigüedad, a los dioses astrales sirios. ¿Oyeron bien? A los dioses astrales sirios. Ese es un punto y otro punto, es, que esta palabra católico, no está en la Biblia. Y pues, si no está en la Biblia, entonces es un dogma más, de la iglesia catiloca inventado. Los dogmas, de la iglesia catiloca son contrarios, a los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, sí están escritos en la Biblia. Y los susodichos dogmas, no están escritos en la Biblia. Son un invento de Satán, los dogmas, creados por esta iglesia satánica y católica. Y es nada más que se pongan a investigar tantito. Y descubrirán la verdad. Ya ven cómo se están levantando falsos cristos, como el payaso de Puerto Rico, José Luis de Jesús Miranda, pobre idiota, que dice ser Cristo hombre. Y los idiotas estigmatizados. Y como el Papa, que también se cree Dios. Al permitir que la gente ignorante le bese las manos y se le hinquen. Y pastores evangélicos, pidiendo dinero y exprimiendo, a la pobre gente. Quitándole su dinero. Estos pastores evangélicos, denigran, a la verdadera religión de Dios. Que es la iglesia evangélica cristiana, los protestantes, los aleluya. Y podría seguir de más hombres falsos. Pero todavía es más idiota la gente que los sigue. Y esto pasa porque, ustedes no leen la Biblia. La Biblia es un libro quítalo burro. Lo pendejo y lo idiota. En cuestión de religión, cualquier hombre que acepte la gloria de la gente, es un hombre falso e hipócrita. En cuestión de religión. Porque, el único que recibe gloria y alabanzas, es Cristo. Cristo aquí en la tierra, vivió como pobre y no como rico. Ahora, todos estos falsos seres, viven como ricos, el Papa. José Luis de Jesús Miranda, los ricos opresores, todos estos seres son animales y abusivos. Bueno, pero vayamos al asunto por el que hice este vídeo. Es sobre la palabra católico, si así es sobre la palabra católico. ¡Qué chasco! Se van a llevar, la palabra católico significa renegar de Cristo, si así es. La palabra católico significa renegar de Cristo Dios, esto es nada más que ustedes investiguen tantito. Y se les quite lo burro y lo güey, son 4 puntos, analicemos. Primer punto. Henri de Lubac. 1896-1991, Francia. Libro Catolicismo 44. Teólogo y erudito sacerdote jesuita francés, y siendo también catíloco, investigó esta palabra satánica, y descubrió que a los dioses astrales sirios se les llamaba católicos, que chasco, a los dioses falsos se les llamaba católicos, y esto mismo lo reconocen los mismos católicos en sus páginas de internet, y todavía lo reconocen, y se siguen llamando con este nombre de blasfemia y paganismo. Y es la razón que ustedes también se llaman católicos. Porque adoran a toda piedra pintada, y a todo ser que se les aparezca, pidiendo ser adorado, se le hincan, le ponen altares, le rezan, sin saber que es el mismo Satán. Disfrazado de virgen, de santo, etc., católicos burros, cualquier ser que se les aparezca y pidiendo ser adorado es Satán. Porque el único que recibe gloria y honor es Cristo, está escrito ya, en la Biblia, que solo a Dios adorarás. Y ustedes adoran a todo ser engañador. Y a todo ser que se les aparezca, aún al mismo Satán y a la muerte, y al Papa, enemigos del hombre. Y el resumen del primer punto es que a los dioses astrales sirios se les llamaba católicos. Este es el libro del investigador francés cardenal Henri de Lubac. Aclara que lamentada y blasfema palabra católico
No significa universal. Porque viene de 25 siglos antes de la era cristiana. Y se les decía católicos a los falsos dioses astrales sirios. Y pues, es una gran mentira. Que la etimología viene de Grecia, del siglo VI. Antes de la era cristiana. Por la sencilla razón. Que viene de Siria. Y no de Grecia y con 25 siglos. Y no de 6 siglos. Bueno. Y ahora veamos la gran mentira, y el engaño de San Google. En los diccionarios etimológicos. Y ya vimos que no viene de Grecia. Sino de Siria. Y carajos. Y recontra carajos. Vean lo que significa esta maldita y mentada palabra católico. Catástrofe. Cataclismo. Holocausto. Catacumbas. Y catacumbas significa cementerios. Tumbas. Y pues, en el universo no hay cementerios. Y repito, en el universo no hay cementerios. Y es la razón que los burros católicos son muertos vivientes. Y es la razón que los burros idólatras católicos no son cristianos. Y es más, hasta el mismo Papa Pancholín declaró que los católicos no son cristianos. Y vean el archivo del Vaticano antes de que lo quiten. Y también aclara que no existe un Dios católico. Y repito, afirma que no existe un Dios católico. Y vayamos al segundo punto, sobre esta palabra satánica católico. Analicemos. En ninguna Biblia viene la palabra satánica y paganismo católico. ¿Y por qué los teólogos y eruditos y traductores catilocos no agregaron esta palabra pagana católico a sus Biblias? ¿No saben por qué? Burros, porque no preguntan e investigan. Bueno, yo les voy a decir por qué no quisieron agregar esta palabra los teólogos y traductores catilocos. Fue porque la palabra católico significa renegar de Cristo. Y algunos necios catilocos se quieren dar aires de muy sabios. Y dicen que si viene esta pagana y blasfema palabra católico en la Biblia. Y van hasta los escritos antiguos de la Biblia, como la escribieron los apóstoles, hace 2000 años, en la lengua en griego koine. Bueno, les damos la oportunidad que se defiendan y veamos los escritos antiguos de la Biblia, así como la escribieron los apóstoles. Y pongamos el texto sagrado de la Biblia, donde dicen que si viene esta palabra pagana y blasfema. Y es en Hechos 4:18. Y aquí está en su original lengua, en griego koine, veamos. Oine. Y oi. Y. Ui. ¿Alcanzaron ver la palabra católico? No, así es, porque no viene, pero se nos escapa una palabra del escrito de arriba y es esta. Y, Chihuahua, Chisquiajos. En este escrito viene, y. Espérense un tantito, analicemos, esta palabra. Y traduzcamos en letra castellana. Igual Catorou. Chihuahua, Chisquiajos. Hasta mis pulgas y mis piojos están salte y salte. Bueno, pero no dice católico, no se confundan. Lo que dice es Catorou, que no es lo mismo a católico. Como ya vimos en el primer punto que se les decía a los dioses astrales sirios católicos. Y es muy diferente católico a Catorou. Bueno, ahora analicemos esta otra palabra Catorou. Entonces estamos de acuerdo que en el texto de la Biblia, en Hechos 4:18 si viene la palabra Catorou. Y veamos el por qué los teólogos y traductores no agregaron esta palabra, Catorou. Analicemos. Catorou significa en español, de ninguna manera. A caramba, yo comprender. Catorou igual, de ninguna manera, Catorou igual, de ninguna manera, Catorou igual, de ninguna manera. Bien, ya pusimos el texto sagrado en su original lengua, en griego koine. Ahora traduzcamos el mismo texto sagrado al español, Hechos 4:18 y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Ya se les va quitando lo burro? ¿Todavía no? Ahora coloquemos en el texto español la misma palabra. Catorou.
y se lee así. Hechos 4:18 y llamándolos, les intimaron que en Catolou hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Y en resumen. Y igual Catolou. Catolou igual de ninguna manera. Catolou igual renegar de Cristo. En este texto sagrado dice que la iglesia de aquel tiempo, el Sanedrín, renegó de Cristo. Y querían obligar a los apóstoles Pedro y a Juan que también renegarán de Cristo. Bueno, ya supimos el por qué los traductores y teólogos no agregaron esta otra palabra Catolou, y también ya sabemos su significado. Pásense al segundo vídeo. Ahora vayamos al punto 3. La palabra católico es un nombre de blasfemia. Y la iglesia satánica y sotánica, de sotana, pedrasta, pedófila, corrupta, asesina, cirquera, marómera, conspiradora, engañadora, lambiscona, aduladora, etc. Se llama Iglesia Católica. Y este es un nombre de blasfemia. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Dios Cristo. Vayamos al libro del Apocalipsis, y dice así. 17:3, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Repito, dice. Nombres de blasfemia. Y los nombres de blasfemia son todo aquello que no está en la Biblia, como dogmas, Eucaristía, rosarios, indulgencias, rezar, idolatría, dulia, hiperdulia, ilatría, mariolatría, perolatría, papalatría, limbo, escapularios, purgatorio, confesión al sacerdote, bautismo infantil, Trinidad, agua bendita, mandas, celibato, catecismo, misa, hostia, clero, novenarios, transubstanciación, etc. Todo esto es falso, y la Biblia dice que sea anatema, maldito, todo aquel que enseñe otra doctrina fuera de la Biblia. Aun si un ángel del cielo viene con otra doctrina, fuera de la Biblia, ese ángel sea anatema, maldito. Gálatas 1:7, no que haya otra doctrina, sino que hay algunos que los perturban, y quieren deformar la doctrina, el evangelio de Cristo. 8, pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, les anunciara un evangelio distinto, del que les hemos anunciado, sea anatema. 9, como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto, del que habéis recibido, sea anatema. Ok, estamos hablando de la iglesia católica, Apocalipsis 17:3, y vi a una mujer sentada, sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, y también las impurezas de su prostitución. Ahora si no me creen, chequen lo que su misma Enciclopedia Católica dice. El color de los obispos y de otros prelados es de púrpura, el de los cardenales de escarlata, la cruz que llevan en el pecho es de oro, decorada con gemas. Y vi. Páginas 175, 178 y página 466. Es la misma iglesia católica. Bien. Ya analizamos el primer punto, la palabra católico se les decía a los dioses astrales sirios. Segundo punto, católico significa renegar de Cristo. Tercer punto, católico es nombre de blasfemia. Y ahora vayamos al cuarto punto, sobre la misma palabra católico. Analizando. Maliciosamente el Papa o los papas, han estado engañando a todos los católicos, con esta satánica, blasfema y pagana palabra, católico. Porque dice la iglesia satánica y satánica, que significa universal. La palabra católico. Y es un engaño más de Satán. Analicemos. Porque esta religión del diablo, no es ni siquiera mundial, menos va a ser universal. O sea que de los casi cerca de 7.000 millones de habitantes, que tiene la Tierra, solo, más o menos, 1.000 millones son católicos. O sea que no llegan ni tantito, cerca de la cuarta parte, de los habitantes del planeta. Es tan solo un 14% de la población mundial. Jeje. Ni siquiera es mundial, mucho menos va a ser universal. Universal significa, todo el cosmos, todo el infinito, todo el universo. Resumen. Primer punto. Católico dioses astrales sirios. Segundo punto. Católico renegar de Cristo. Tercer punto. Católico nombre de blasfemia. Cuarto punto. Católico no significa universal. Y de aquí sale el número de la bestia 666.
Y en otro video, les mando la prueba de este número. Pero vayan llegando una idea con estos 4 puntos. Analizar este número 666, no tiene mucha ciencia. El apóstol Juan da la clave sobre este 666. Porque vio el futuro. Y esto, sobre el porqué de este número. No lo sabe ni el Papa. Ni ningún pastor evangélico. Ni el idiota que se cree Cristo, José Luis de Jesús Miranda. Ni teólogos, ni científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pudo haber sido cualquier otro número. Como, 5, o 7, o 3, o 1000, o 555, etcétera, etcétera. No. Y Juan, repito, da la clave del porqué, y precisamente, este número, 666. Burros, es nada más tantito, que se pongan a investigar. Y no dejarse engañar por cualquier idiota que hable fuera de la Biblia. Ahora, si con todo esto siguen tercos en seguir llamándose católicos, es porque ustedes han dejado a Cristo por seguir a Satán. Porque dice la Biblia que hasta el demonio cree en Cristo y tiembla. O sea que no basta con creer en Cristo, sino de que deben aceptar su verdadera doctrina. Y su verdadera doctrina está en la Biblia. Amén. Si el Papa es muy buena persona. Si un musulmán también es muy buena persona. Si un budista también es muy buena persona. Si un hindú también es muy buena persona. O cualquier otra persona del mundo, también es una persona muy piadosa, ayuda a los pobres, ayuda a las viudas, etcétera. Etcétera. Pero si se atreven a rechazar a Cristo, después del terrible sacrificio que hizo por toda la humanidad, estos seres piadosos se van a ir al infierno. Y si les digo que la burra es parda, es porque traigo los pelos en la mano. También está escrito que ustedes le van a hacer la guerra a Cristo Dios. Si el ángel más débil y el más insignificante de Dios es capaz de destruir toda la tierra, y si esto hace un ángel, ¿qué no hará Cristo Dios? Pónganse a pensar, si acaso todavía piensan. Dios Cristo también aborrece a esta iglesia catiloca, por los crímenes atroces que cometió y sigue cometiendo. Esta iglesia catiloca antes mataba a miles, sí, a miles de seres humanos, hombres, mujeres y niños. Y el delito era por leer la Biblia. Y los acusaba de hechicería falsamente. Y ahora sigue cometiendo delitos atroces, violando niños desde meses de nacidos. Pongan videocámaras ocultas en todos los orfanatorios, y en todas las iglesias catilocas del mundo, y se van a horrorizar de los inocentes violados por esta iglesia catiloca. Y por esa razón, y muchas más, Dios Cristo va a destruir a esta iglesia pederasta y pedófila. Está ya escrito en la Biblia. Ahora sabían y permitieron que pasara a niños. ¿Entiendes? Podrías haber sido tú o yo, podría haber sido cualquiera. Tenemos que hundir a estas lacras, demostrarle al mundo que nadie puede escapar de este castigo, ni un sacerdote, ni un cardenal, ni el maldito papa. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que llegó una invitación a trabajar con Carlos Salinas de Gortari, y nos venimos a México, y empezamos a contactar con Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari empezó a darnos órdenes para empezar a liquidar a gente que le estorbaba dentro de su gabinete. Pero también había alguien que le estorbaba en el clero católico. Posadas Ocampo, un sacerdote que fue asesinado en el aeropuerto en Guadalajara, Jalisco. La gente, el radio y la televisión dice que fue una equivocación. Déjeme decirle que Posadas Ocampo tenía nexos con el narcotráfico y no fue ninguna equivocación. Posadas Ocampo recibía 500 millones de pesos cada 6 meses por 3 bandas de narcotraficantes.
Posadas Ocampo recibía 500 millones de pesos cada 6 meses por 3 bandas de narcotraficantes, porque él sabía la ubicación de los laboratorios clandestinos de heroína, de cocaína, de morfina, y la banda decidió liquidarlo. Posteriormente, en la Ciudad de México, se me ordenó darle muerte a un procurador de justicia, a José Francisco Ruiz Massieu, ex procurador de México, ex cuñado de los Salinas de Gortari. Ellos habían pagado un buen dinero para liquidarlo porque Ruiz Massieu estaba descubriendo las anomalías de los Salinas de Gortari y también ya no quiso seguir en el negocio y por eso se le liquidó. El diputado Manuel Muñoz Rocha también fue asesinado por orden de Carlos Salinas de Gortari. El esqueleto que se encontró en la finca El Encanto no es el de Muñoz Rocha. Muñoz Rocha quedó en un pilar de protección de 10 por 15 y con muchas toneladas de cemento. Posteriormente, había alguien que estaba estorbando los planes de Salinas. Salinas era el primer sacerdote satanista a nivel en el estado, en el país de México, pero también era alguien que quería tener el poderío del país. ¿Por qué? Porque él le sirve en la actualidad a Satanás. Cuando Luis Donaldo Colosio Murrieta surgió como nuevo candidato a la presidencia, Luis Donaldo empezó a trabajar y a hablar cosas conforme la escritura de Dios. ¿Por qué motivo? Porque Luis Donaldo Colosio Murrieta era un candidato a la presidencia, pero él era cristiano pentecostés. Luis Donaldo Colosio se había convertido a Cristo en una campaña en el estado de Chihuahua. Cuando Carlos Salinas de Gortari llamó a Colosio a la Casa de los Pinos para ubicarlo, qué es lo que debía de hacer cuando llegara a la presidencia. Lo primero que Luis Donaldo Colosio tenía que hacer al llegar a la presidencia era hacer un pacto en un pergamino virgen con Satanás, y Luis Donaldo Colosio no lo aceptó y se lo dijo a Carlos Salinas: yo no le puedo servir al diablo porque yo he conocido a un Cristo de poder. Cuando Colosio se negó a servirle al diablo, Carlos Salinas de Gortari se comunicó directamente al clero católico en Roma, y de allá vino la orden para matar a Luis Donaldo Colosio. Se nos había dado la orden de asesinarlo por medio de una bomba metálica en el vehículo donde se transportaba, pero Carlos Salinas de Gortari se desesperó y le dio la orden a Mario Aburto. La pistola que utilizó Mario Aburto no fue la que mató a Colosio. A Colosio lo mataron en el hospital en Tijuana de una inyección. Posteriormente se le dio muerte a la secretaria, posteriormente se le dio muerte a un procurador en Tijuana y por último a la esposa de Colosio. ¿Por qué motivo? Porque la esposa de Colosio tenía las pruebas de quién había mandado a matar a su esposo y se fue a Roma a entregarle las pruebas a quien le había dado la autoridad y la orden a Salinas de Gortari de matar a Colosio. Juan Pablo II, el asesino intelectual de Luis Donaldo Colosio, ahora se mofa de todos los orfanatorios y en todas las iglesias catilocas del mundo, y se van a horrorizar de los inocentes violados por esta iglesia catiloca. Y por esa razón, y muchas más, Dios Cristo va a destruir a esta iglesia pederasta y pedófila. Está ya escrito en la Biblia, ahora escrito en el reto que voy a pronunciar. Chequen. Reto, así es, reto a las fuerzas celestiales que si acaso estoy equivocado en un solo punto de este video, que me parta un rayo ahorita mismo, en este momento. Y también reto a los catilocos que me demuestren un solo punto sí, un solo punto equivocado de este video, y si me demuestran, aunque sea un solo punto equivocado, ahorita mismo me convierto en burro, digo en catiloco.